Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. The first news story from Israel. Esta primera noticia desde Israel. They're going to be having an election in a few weeks. Y en algunas semanas van a tener elecciones. There is a new political party in Israel. Hay un nuevo partido político allá en Israel. The political party is called the Bible Bloc. Y ese partido político se llama the Bible Bloc. Jews and Christians getting together to form a political party. Judíos y cristianos están formando este partido político que se llama el bloque bíblico. Now this is an amazing thing. Eso es algo impresionante. Because the Orthodox Jews are standing with the Messianic Jews in this party. Y eso es interesante porque los ortodoxos judíos están uniendo a los mesiánicos. Christians make up 8% of the population in Israel, but they're not represented in the government. Y un 8% son cristianos y están representan este grupo en el país, pero no están representados en el gobierno. So we got to pray for them to get into the government in another couple of weeks, okay? Y debemos orar para que ellos representen en el gobierno en unas cuantas semanas. Going on to the next slide. The President of the United States El presidente de los Estados Unidos is a good man. es un buen hombre. I know a lot of people don't think he's a good man, but you're an idiot. Yo sé que hay muchas personas que no creen que él es un buen hombre, pero entonces eres un idiota. Because God says, I will bless those that bless Israel. Porque el Señor ha dicho, bendeciré a aquellos que bendicen a Israel. So the other day he said Israel should own the Golan Heights. Hace unos días él dijo que Israel debiera de tomar posesión de los altos de Golán. The world and the Muslims didn't like that. Y el mundo y todos los musulmanes dijeron que But no les gustó esto. But God said, I like that man. Pero el Señor dijo, me agrada este sujeto. And He's going to bless our nation because God says, as a leader goes, so do the people. Entonces el Señor va a bendecir nuestra nación porque el Señor ha dicho, así como es el líder, así también su pueblo. So President Trump said, United States to fully recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights. Y él ha dicho que Israel debería de tomar la soberanía total de los altos de Golán. Get ready for war, people. Y prepárense para la guerra. Get ready for war here. Prepárense para la guerra aquí. Going on to the next news story. Esta otra noticia. There for the very first time. Aquí por primera vez. You see a Secretary of State of the United States. Ahí puedes ver el secretario del Estado de los Estados Unidos. Mike Pompeo, who is a very Bible-believing Christian. Un cristiano que es muy firme se llama Mike Pompeo. He's on fire for the Lord as much as a Christian can be. Say it again? He's en fuego en Dios as much as a Christian can be. Y él es un cristiano en fuego más de lo que un cristiano puede ser. Okay, he put a prayer in the wall there while he was there with Benjamin Netanyahu. Y él puso una oración en el muro mientras estaba con Benjamin Netanyahu. Hillary never did that as Secretary of State. Y Hillary nunca hubiese hecho eso ni nunca hizo siendo secretaria de Estado. But this is the first time a Secretary of State has done this. Y esa es la primera vez que un secretario de Estado hace esto. Remember, God said, Recuerda que el Señor I will habló bless those that bless Israel. que voy a bendecir a aquellos que bendicen a Israel. Because we're coming up on an election in another year and a half. Porque nosotros volvemos a las elecciones en otro año y medio. Going on to the next news story. There you see another crazy thing. Ahí puedes ver también otra noticia loca. Jews and Christians and the government getting together. Judíos, cristianos y estando junto con el gobierno. To make sure all the holy sites in Israel are under governmental control for good. Ahí organizando para que todos los lugares sagrados estén
en protección y bien para los días santos. So they're going to protect the area where Yeshua was mikvahed. Ellos van a proteger los lugares donde Yeshua hizo el mikveh. Okay, going on to the next news story. No, I didn't bring any anti-Semitism stories this week. En esta semana no traje ninguna noticia antisemítica. Now we're going on to the end time prophecy news. Estos son noticias arrancados de los encabezados. We start off with being hated. Y vamos a comenzar con ser odiado. In the Gospel of Yochanan, chapter 17, verse 14, Yeshua said you're going to be hated for following him. Y en el Evangelio de Juan 17:14, Yeshua habló de que vas a ser odiado por seguirlo a él. Let's go to the story. At the University of Michigan, Y en esa universidad de Michigan, the pro-life activists los activistas de Provida had an okay from the school to put out little crosses on the lawn. tuvieron la aprobación para colocar estas pequeñas cruces en los muros, en la pared, To represent all the babies that had been aborted. para representar a todos estos niños que han sido abortados. But this purple-haired animal, this girl, started to take up all the crosses. Pero esta mujer, este animal de pelo púrpura, comenzó a quitar esas cruces. And to throw them into a garbage bag. Y comenzó a lanzarlos en la basura. So the girl from the pro-life people said, why are you doing this? Entonces la chica de Provida dijo, ¿por qué haces esto? She said, because the crosses are garbage. Entonces ella dijo, porque las cruces son basura. And she said they need to be thrown away. Y ella dijo, esto necesita ser tirado a la basura. And then the girl said, well, this is, the pro-life person said, this is my property and I have permission. Entonces Provida le dijo que eso era parte de su propiedad y tenían permiso para hacerlo. The purple hair animal said, I don't care. La niña o la señora de cabello púrpura dijo que no le interesaba, no le importaba. So then the purple hair animal tried to lie to the police. Entonces esta chica mala mintió a la policía. Because animals have no morals and no values. Porque los animales no tienen valor ni moral. But we're going to be hated for following the Lord. Pero por seguir al Señor vas a ser rodeado. Okay? Now, everybody saw that the Muslims were killed in New Zealand last week, Y right? todos vieron cómo fueron asesinados estos en Nueva Zelanda, estos musulmanes. 45 Muslims were killed in a mosque, Y 45 musulmanes fueron asesinados en una and it mezquita. was all over the news. Y fue todo esto en las noticias. In last year alone, Y solamente el año pasado, 4,136 Christians were murdered worldwide for the a gospel. nivel mundial, unos 4.136 cristianos fueron asesinados a nivel mundial. And the animals at CNN didn't cover it not once. Y ni siquiera una vez fue cubierto estas noticias por CNN. But they're trying to take our guns because 45 Muslims died. Entonces ellos quieren quitar nuestras armas porque 45 musulmanes murieron Over 4,000 Christians died last year. y sobre unos 4.136 cristianos que murieron el año pasado. So something stinks here. Entonces algo apesta aquí. Going on to the next prophecy. Esta otra profecía. Listen up, Spanish people, very good to this news story. Y todos los latinos que hablan español, por favor, presten atención a esta noticia. In Matthew 25, verse 21, En Mateo 25:21, Yeshua says, what did you do with my talent? el Señor dijo, ¿qué hiciste con el talento que te entregué? They're having a lot of Spanish people come into the United States Teniendo muchas personas latinas viniendo a los Estados Unidos because they want to make sure that President Trump does not win the 2020 election. porque ellos quieren estar seguros que el presidente Trump no se reelija en las próximas elecciones. So a lot of times Latino people vote Democrat because you get free stuff. Entonces muchas veces los latinos votan democráticamente o en ese partido para tener cosas de So I gratis. want my Latin brothers and sisters to listen up carefully. Y yo quiero que mis amigos latinos escuchen atentamente. We have the ability to put up a radio station. Nosotros tenemos una habilidad de poner una radio estación aquí. This lesson coming out of here goes out to over 1 million Spanish people. Y esta enseñanza puede llegar a millones de latinos. What would it be for you to donate some time to help us get this radio station going? ¿Qué te tomaría a ti de donar el tiempo para que esta radio llegara hacia todos los They're latinos? bringing all the Spanish people here. How about we give them the gospel? Y si traen todos los latinos aquí, ¿qué tal si le entregamos el evangelio? And tell them that they have to work because God says work 6 days a week. Y enseñémosle que deben de trabajar porque el Señor
mandó esto en 6 días. What if we were to get the truth out to all these Latinos that are coming to America? ¿Qué tal si le enseñamos la verdad a todos estos latinos que vienen a Estados Unidos? Maybe God is bringing them here so that we could do a better job. Quizás el Señor está permitiendo que ellos vengan aquí para que nosotros podamos hacer un mejor So trabajo. stop sitting on your fat butts and let's get to work. Entonces déjate de estarte sentado ahí solamente en tu trasero y vamos a hacer un buen trabajo. You want this country to be prosperous? ¿Usted quiere que ese país sea próspero? The Latin people are not dumb people, they are smart people. Entonces vamos a convertir a esas personas que no son tontas, sino que son inteligentes. They need to be shown the truth. Ellos se les necesita mostrarle la verdad. So imagine if we were broadcasting 24 hours a day, 6 days a week. Imagínense que estamos transmitiendo el Evangelio unos 6 días, 24 horas. Because we're not going to make you work on the Shabbat. Porque no vamos a trabajar en Shabbat. Imagine if we were to get to all these immigrants coming to our nation. Imagínense que nosotros lleguemos a todos estos inmigrantes que vienen a esta Then nación. we use what the devil meant for bad, we use for good. Entonces lo que el enemigo pensó que lo iba a usar para el mal, nosotros lo usamos para el bien. So imagine if we were broadcasting in Florida, Imagínense que estemos transmitiendo en Florida, in California, hacia California, in Nancy Pelosi's district. Wouldn't that be great? en otros distritos. ¿Qué tan bueno sería eso? There's a lot of Latinos in Nancy Pelosi's district. Hay muchos latinos en el distrito de Antipolo. They stopped bringing the Cubans in because the Cubans Huh? became Republican. Yeah, okay. Amén. But imagine, Imagínate, during prayer night this week, the Lord gave me this. durante la oración en esa semana el Señor me dio esto. Because they're trying to change Florida to be totally democratic. Porque quieren transformar a Florida en totalmente democrática. Imagine if we were broadcasting worship music, Imagínense que estemos transmitiendo esta música de adoración and every now and then we talk about the Word of God y cada de vez en cuando hablamos de la palabra del Señor in Spanish. en español. Not in Christian Spanish, but in Hebrew Spanish. No en un español cristiano, sino en un español judío, hebreo. Then don't you want your children to grow up in a prosperous nation? ¿No quiere usted que los niños crezcan en esta nación próspera? Well, think about helping us out. Entonces piense usted en ayudarnos. Next prophecy. En esta otra profecía, Torah says that we can protect ourselves. la Torah enseña que podemos protegernos a A nosotros lot of mismos. people say that we can't have guns. Muchas personas dicen que no podemos tener armas de fuego. But in the state of Missouri, En el estado de Missouri they made a law hicieron una ley that said that they do not recognize any federal law that tells us they can't have guns. Ellos dicen que no van a reconocer ninguna ley federal que diga que no podemos tener armas. And that if anybody does any federal law, they will be arrested in Missouri. Y cualquier persona que hable de esas leyes federales en contra, ellos van a ser arrestados en Missouri. We might have to move to Missouri if you like humidity. Si te gusta la humedad, puedes mudarte a Missouri. It's hot and humid there. You think the Dominican Republic is humid? Es caliente y Muy húmedo. caliente. Es muy caliente y húmedo. Going on to the next news story. In the end of days, evil will be called good, good will be called evil. Isaiah 5 verse 20. Isaías 5:20, a lo final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Check this story out. Miren esta historia. This is why we know that things are coming to a close. Es por esto que sabemos que todo está a punto de concluir. And why I want to get things out as much possible in English and in Y Spanish. por qué debemos de hacer que en el inglés y español sea transmitido este mensaje. We put our videos on a website called Brighton. Nosotros colocamos todo en Britain, Okay. esta red. It is a YouTube alternative. Esto es una alternativa para el YouTube. And they allow people to put any type of video on there. Y ellos le permiten a todos colocar sus videos. So they put the shooting of the mosque on their website. Ellos colocaron Somebody put it up there. Alguien colocó el tiroteo que hubo en esa mezquita ahí en esa red. YouTube says that we're going to deplatform Brighton. Y YouTube dijo que iban a quitar deshacerse de esa plataforma de Listen up, Britain. everybody. Escuchen, por favor. This is what they're going to do to stop the gospel. Eso es lo que ellos quieren hacer para detener el evangelio. They're going to find the word of God offensive. Ellos van a encontrar que la palabra del Señor es ofensiva. This is how they start. Así es que inicia todo. If you have not read Mein Kampf, Hitler's book, read Mein Kampf. Si usted no ha leído este libro, Mein Kampf de Hitler, léalo.
Everything that they're doing, Hitler did already. Todo lo que ellos quieren hacer ahora, ya Hitler lo hizo anteriormente. Once you control the media, you control the world. Una vez usted controla los medios de transmisión, usted va a controlar el mundo. Joseph Goebbels knew this. Y el señor Joseph Goebbels sabía esto. So with them they're going to take down Brighton, they're going to take down the gospel. Entonces, si ellos quieren o logran quitar a Brighton del medio, también van a querer quitar el evangelio. So we have this much time Tenemos así de poco tiempo to do more for our God. para hacer más por nuestro Dios. So if you're going to college, learn how to program. Si usted sabe, usted fue a la universidad o está yendo, aprenda cómo programar. Don't learn how to play games. No aprendas a hacer You got to juegos. learn how to program computers. Tienes que aprender cómo programar computadores. You got to learn how to ordenadores. work the internet so that we can hide. Usted tiene que saber cómo manejar la red social o el internet para poderse esconder. Yeshua said, be as wise as a serpent and as gentle as a dove. Yeshua dijo, sea ágil o astuto como serpiente y manso como paloma. We need, the Lord has raised us up, people. El Señor nos ha levantado a nosotros. And they're not looking at us in Spanish just yet. Y entonces no están mirándonos aún como deberían en el español. Why do you think all you guys are here? ¿Por qué usted cree que ustedes están aquí? Why do you think we're translating? ¿Por qué usted cree que estamos traduciendo? We need to change the world for Yeshua. Nosotros necesitamos cambiar el mundo para Yeshua. 12 Jewish men changed the world for God. 12 hombres judíos transformaron el mundo para Dios. What can 100 Latinos do for God today? ¿Qué puede hacer 100 latinos para Dios hoy? Let's do more work for God while we can. Vamos a hacer más para Dios mientras podamos. Going on to the next slide. If you don't think that the end is coming, Y si usted cree que el fin no se está acercando, Revelation 9 verse 6 has a prophecy en Apocalipsis 9:6 hay una profecía that people are not going to be able to die. que las personas no van a ser posible de morir. Imagine trying to kill yourself and you can't die. Imagínense que intentas suicidarte y no puedes. Well, you know what the Chinese did this week? ¿Saben lo que los chinos hicieron esta semana? In Nazi Germany, there was a doctor called Joseph Mengele. En Nazi Germany, la Alemania nazi there was a doctor called Joseph Mengele. había un doctor llamado Joseph Mengele. He was experimenting on people. Él estuvo haciendo experimentos con personas And he did a lot of crazy experiments. y hizo muchos experimentos locos. The Chinese have taken that and brought it to a higher level. Los chinos se han tomado toda esta información y la han llevado a otro nivel. They made 2 babies. Ya hicieron 2 bebés. 2 babies 2 bebés that they edited their genes. que hicieron una edición de sus genes. Maribel and Control, they took out the DNA that the HIV that accepts HIV. They took out that gene out of the body. Ellos cogieron y pudieron sacar del ADN el gen del VIH, del SIDA. They're making super babies, people. Están haciendo super bebés. Exactly what Joseph Mengele did 70 years ago. Exactamente lo que Mengele hizo hace 70 años atrás. But I want you to look at the prophecy, everybody. Look what's Y happening. miren lo que está pasando en esta profecía. We're coming to the end. Estamos acercándonos al fin. In Revelation chapter 9, verse 6, Y en Apocalipsis 9:6, Yeshua tells us that people are going to seek death, but they can't die. Why? Yeshua dijo que a las personas iban a buscar la muerte y no le van a conseguir. ¿Por qué? Because we edited the genes. You won't be able to die. You're going to suffer. Porque han transformado ya el ADN y vas a sufrir, pero no vas a conseguir matarte. He's not talking spiritual. He's talking physical. Él no está hablando eso espiritualmente, lo está hablando físicamente. Let's go to the next slide. The mark of the beast. La marca de la bestia. You don't think this is going to happen? ¿Usted creía que eso no iba a pasar? Revelation 13, verse 16, everybody's going to accept the mark of the beast. Y en Apocalipsis 13:16 todos van a aceptar la marca de la bestia. In the country of Rwanda, En el país de Ruanda, everybody is going to accept the mark of the beast coming the next couple of months. en unos meses todos van a aceptar lo que es esta marca de la bestia. They're going to make everybody put their DNA into the computer. Ellos van a aceptar que coloquen su ADN en un ordenador. 12 million people are going to have
their DNA inside a database. Y estos 12 millones de personas van a colocar su información de ADN en esta base de datos. Why do you think they want to do that? ¿Por qué usted cree que van a hacer esto? Oh, to track people? ¿Para rastrear personas? Sí. To know who's a Jew and who's not a Jew? ¿Para saber quién es un judío y quién no? Because Satan thinks if he can kill the Jews, Porque Satanás cree que si él puede asesinar a los judíos. what does Revelation 14 say, people? ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis 14? The 144,000 Messianic virgin Jewish men call back Messiah. Esos 144,000 judíos mesiánicos vírgenes llaman de vuelta al Mesías. What if Satan knew who they were and he could kill them? ¿Y qué sería si Satanás sabe quiénes son y él los asesina? Then Satan thinks he could win. Entonces Satanás cree que puede ganar. He's not going to win, Él no ganará, but maybe he gets some more time. pero quizás consiga más tiempo. Things are happening very fast, everybody. Y todas estas cosas están aconteciendo rápidamente. But God said in the next prophecy, Y en esta otra noticia I'm going profética, to send sickness. el Señor dijo, voy a enviar enfermedad. In Deuteronomy 28, verse 22, I'm going to send sickness. Y en Deuteronomio 28:22 él ha dicho, voy a enviar enfermedad. In the country of the Democratic Republic of the Congo, Y en ese país democrático del Congo, they have the Black Plague now. They have people with the Black Plague. ya tienen personas con esta plaga negra. It killed most of Europe in the Dark Ages, right? Y en la edad oscura, en la edad media, mató a la mayoría de las personas en Europa. Now in the DRC and Uganda, they have the Black Plague. Y en Uganda y en el BRC, en el Congo, ya tienen esta plaga negra nuevamente. How fast can that spread around the world? ¿Qué tan rápido puede esto esparcirse alrededor del mundo? Inside of 72 hours, we could have a worldwide pandemic. Y en esta pandemia puede extenderse en unas cuantas 72 horas. I went to the country of Uganda. Y ya he ido a este país de Uganda. It takes 15 hours to get from Uganda to JFK in New York City. Y toma unas 15 horas de Uganda hasta el JFK, Nueva York. But you fly from Uganda to Great Britain. Y vuelas desde Uganda hasta Gran Bretaña. Then you get out of the airplane for a little bit, Entonces te desmontas por un momento del avión and you walk around the airport waiting for your connecting flight. y caminas un poco en el aeropuerto esperando tu conexión del vuelo. Say you have the Black Plague. Imagínese que usted tenga esta plaga negra. You have the Black Plague in Uganda. Te contraes de la plaga en Uganda You get in an airplane with 250 people. y te montas en este avión con 250 personas. You land in Great Britain. Y te desmontas en Gran Bretaña. Now those 250 people now have the Black Plague. También estas 250 se contagiaron por ti en el avión. Anybody ever been on an airplane? ¿Todos han montado en el avión? Does anybody ever cough on an airplane? ¿Han tosido en el avión? Can you open up the windows on an airplane? ¿Puede usted abrir estas ventanas del avión? So where do you think the air is going? ¿Qué usted cree que hace este aire adentro del avión? It's recycling. Se está reciclando. So now you're in Great Britain. Entonces está en Gran Bretaña. You take your connecting flight to JFK in New York City Y tomas tu avión, tu escala desde Gran Bretaña hasta Nueva York. with a different 250 people. Con otras 250 personas distintas. Now they have the Black Plague. Ahora también ellos tienen la plaga negra. You see what's going on? ¿Ves lo que está aconteciendo? Because we're not doing our job. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestro trabajo. So get ready for today's lesson. Así que prepárese para la enseñanza del día de hoy. That's the last news Y story. esta es la última noticia por If you're ahora. out there, hit the doggone donate Si button. estás allá afuera, presiona el botón de donar. por People favor. want to keep your Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.